Bueno, pues vamos a dar inicio al evento. Les quiero platicar por qué esta iniciativa de varios ciudadanos y de varias organizaciones. We're going to begin the event. I welcome all of you, and I'd like to speak a little bit about the history of why we are having this event organized by a number of organizations. Esta es una iniciativa ciudadana de hace ya varios años, donde nos hemos reunido gentes que estamos preocupados por el futuro de San Miguel de Allende, y pues estamos tratando de imaginar un San Miguel de Allende distinto al que otros grupos están transformando a San Miguel. This is a citizens initiative begun a few years ago, and we are creating this process in which we reimagine what San Miguel may look like, and to counterbalance the vision of other groups who have a distinct vision. Como ustedes pueden ver, los que llevamos ya más de 15 años viviendo en San Miguel, hemos visto cambios muy drásticos y con muy poca planeación urbana y ambiental en el territorio. For those of us who have lived here in just the last 15 years, we've seen the changes that happen very quickly without foresight into urban planning. Entonces se formó un grupo de académicos, pensadores, activistas, que se llama Educación Colaborativa, donde de lo que se trata es tener encuentros de diálogo con la comunidad que está interesada en hablar de estos temas. And out of this, a group of academics, activists, and citizens began to come together and form this initiative called Educación Colaborativa. Which collaborative education is the translation of the group they're calling themselves. And with con la idea de encontrarnos y platicar y discutir de diferentes temas que nos preocupan o que nos interesan en la ciudad de San Miguel. And our objective is to bring together and create this dialogue, this space around topics that we are concerned about in San Miguel. Y para ello, un documento base que hemos utilizado para analizar estas reuniones que hemos tenido es un documento que elaboraron varios académicos de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se llama Agenda Ambiental, y es una... And to create the framework for these conversations, we have relied a great deal on a document created by the UNAM, by the Autonomous University of Mexico, which creates a framework for this discussion. El documento se llama Agenda Ambiental, fue realizada en el 2018 con la intención de hacer un diagnóstico de la situación a nivel nacional y hacer una propuesta a la nueva administración que iba a llegar al poder en el país. So written in 2018, this environmental agenda looked to create a diagnostic of where we are, but also to create a proposal for the incoming administration. Cuando se realizó este diagnóstico y este documento, no se sabía que iba a ganar el presidente actual, Andrés Manuel. Fue un documento que se hizo pensando en el presidente nuevo que iba a llegar al país, y parece ser que esta administración está tomando en cuenta ciertos aspectos de esta agenda ambiental. And when this framework was created, we actually did not know who was going to be the incoming president. And so it just created looking forward to the future. And it looks, with this new administration, as if many different points will be taken into consideration.
Hemos tenido otras reuniones donde se ha hablado de otros temas que tienen que ver con el tema ambiental, como el tema del agua, y también se habló sobre ciudades sostenibles, ¿verdad? ¿Y cuál fue el otro tema? Si alguien recuerda. Introducing the agenda. Ajá, y la introducción de qué cosa era la agenda ambiental. Ese evento lo hicimos en otro espacio público, donde también participó bastante gente. So far we've organized 3 events, one around water, one around sustainable cities, and the first one, which was to present the environmental agenda, which we did in a different public space with considerable public attendance. Y en el futuro vamos a tener más reuniones o más pláticas como esta, tocando otros temas que están dentro de la agenda, como el tema, por ejemplo, de la energía, el tema de la movilidad, el tema, por ejemplo, en esta ocasión toca el tema de biodiversidad, de lo que vamos a hablar hoy. Y para ello, en esta ocasión, para hablar del tema de la biodiversidad, hemos invitado a los amigos del Charco del Ingenio a que den una ponencia de lo que ellos están haciendo y bueno, se va a hablar de algún tema en específico. Alejandra, que está allá atrás, ella va a ser una de las ponentes, y también Jennifer, que es otra amiga colaboradora, que tiene un proyecto muy interesante sobre rescate de semillas. Ella también va a hablar de su proyecto. Y yo les voy a hablar un poco de lo que viene siendo el documento de la agenda ambiental en relación a la biodiversidad. So, towards the future, we will be organizing other topics, one around energy, another around transportation. Today's topic, biodiversity, we've invited Alejandra from the Charco del Ingenio, who will be giving a presentation. Jennifer, in addition to being your interpreter today, will be presenting about the Seed Library project here in San Miguel. And Ata will be sharing more from the original diagnostic about biodiversity. Sí. Bueno, vamos a empezar, para hacerlo más rápido, sobre las propuestas que plantean en el documento de la agenda ambiental en relación a biodiversidad. Y podemos, en base a eso, hablar un poquito y discutir qué está pasando a nivel local, o sea, a nivel de San Miguel de Allende, en base a las propuestas que ellos hacen para contribuir o mejorar o conservar la biodiversidad. So I'll be giving an outline of the major points and proposals from the agenda to open it up for discussion and to see then as we reflect about biodiversity and what's working, what's not working here in San Miguel. Como ustedes saben, México es un país megadiverso. ¿Qué quiere decir esto? Que México está reconocido a nivel internacional como uno de los países con mayor diversidad biológica a nivel mundial. Mexico is recognized worldwide as a mega diverse country with extreme diversity in terms of our biology. Pero también tenemos una de las mayores diversidades culturales del planeta. And we're also recognized as one of the most diverse countries culturally here on the planet. Y en base a eso, este documento plantea varios puntos que son bien importantes. Me voy a ir a las propuestas de una vez, me voy a saltar un poco para ir leyendo las propuestas y luego podríamos regresar a analizar un poco más los temas. I'm going directly to the proposals and we can analyze the topics later. La primera propuesta de esta agenda en relación a biodiversidad es la importancia económica, social, estética y biológica del capital natural de México, debe ser reconocida de manera explícita. Esa es una de las propuestas. The first proposal is
to recognize economic, social, aesthetic, and biological capital in terms of our natural world here in Mexico in an explicit manner. La otra propuesta, son como 10 propuestas. There are 10 points. O más tal vez, pero ahorita los vemos. La segunda es, perdón. Es muy importante mantener programas de investigación sobre organismos genéticamente modificados. The second point points to the importance of research in terms of genetically modified organisms Para establecer su impacto en los ecosistemas y en la salud humana. to establish their impact on ecosystems and human health. Otro punto, se requiere salvaguardar el conocimiento y las tradiciones asociados con los cultivos de los cuales México es centro de origen, reservorio de diversidad genética y centro de domesticación. The next point points to the importance of protecting the knowledge and traditions associated with the crops that have their origin, a point of origin here in Mexico, as a way to protect the genetic diversity reservoir. Esto implica recuperar las aportaciones de la agricultura familiar y de pequeña escala, como recomienda la FAO, ya que esta aporta hasta el 80% de la alimentación del mundo. And this looks to look back and revalue the importance of family agricultural systems and small-scale systems, as the FAO points out, covers until 80% of food supply in the world. Otro punto, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas es una herramienta importante para la conservación de la biodiversidad. The next point, it refers to the National System of Protected Natural Areas as an important tool in conservation of that biodiversity. Otro punto, es necesario impulsar las actividades de conservación y manejo sustentable de los ecosistemas fuera de las áreas naturales protegidas. But not only that, it is also important to promote activities of conservation outside of the natural protected areas. Otro punto, algunas políticas públicas existentes que pueden fortalecerse en este sentido son: 1. Las áreas dedicadas voluntariamente a la conservación, que pueden servir para fortalecer y promover las iniciativas comunitarias de conservación. There are some public policies already in place that can be strengthened. Amongst those are included the voluntarily dedicated conservation areas that are community initiatives. Dentro de ese punto, el punto 2, los programas de pago por servicios ambientales cuya ejecución debe mejorar para que se asegure el aspecto del fomento productivo en este tema. There are also existing programs for pay for environmental services that can be strengthened to improve that aspect. Otro tema es los programas de reforestación y restauración ecológica, que deben permitir y planificar el aprovechamiento futuro de los sitios a restaurar para estimular la participación y la responsabilidad social en las actividades de restauración. There are reforestation and ecological restoration programs in place that will be allowed to plan to take advantage in the future of restoring different areas, to stimulate participation and social responsibility. Y otro punto dentro de este tema de las áreas naturales protegidas es la promoción de sistemas productivos y actividades económicas de bajo impacto, como el manejo forestal comunitario, la producción de café, cacao, miel, la milpa tradicional y la ganadería silvopastoril. And other strategies include the promotion of productive systems
ecosystems and economic activities who have low impact on the environmental systems, such as community-run forestry projects, the production of coffee, cacao, honey, traditional corn fields, and cattle raising in forestry pasture system. Eso es dentro del tema de las áreas naturales protegidas. Ahora, otro tema es realizar ejercicios de planeación a escala regional enfocada en el mantenimiento de la actividad de paisaje y la funcionalidad de los ecosistemas. Another strategy is to realize those planning exercises at a regional level that are focused at maintaining connectivity between landscape and its functionality. Este punto lo voy a marcar porque este es un tema que tiene que ver con San Miguel de Allende. I'd like to mark this point because this point really applies to San Miguel. Con nosotros también, pero este es importante. Otro punto, es necesario fomentar la participación social en las áreas naturales protegidas mediante la construcción y fortalecimiento de instituciones locales. It is also important to really strengthen the social participation in these naturally protected areas through creating the creation of local institutions. Otro punto, regulación más estricta sobre el aprovechamiento de los bienes públicos naturales, los recursos hidrológicos y del subsuelo. Aquí entra todos los recursos del subsuelo, incluyendo el petróleo, las minas, ¿no? El agua. There is a need for stricter regulation in terms of public resources in the natural realm. These include both hydrological and subsoil resources. Of those underground includes all the mining activities and oil. Otro punto es la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la calidad de vida de los mexicanos debe tener carácter preferente. So the conservation of ecosystems, biodiversity, and quality of Mexican quality of life should be the preferred, highest of the priority. Otro punto es disminuir la huella ecológica del país mediante el aumento del consumo de bienes locales y nacionales, con cadenas de valor que activen y fortalezcan las economías locales basadas en el ahorro, en el traslado de personas, productos y servicios. And there's opportunity to lower our country's ecological footprint by turning to locally produced and nationally produced goods, creating value chains that then strengthen our local economies. Otro punto es la conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos debe basarse en alianzas entre las distintas instituciones del Estado y de la sociedad. The biodiversity conservation efforts and ecosystem services need to look for alliances amongst all the institutions from the state and from the society. Otro punto es recurrir a esquemas internacionales de apoyo financiero y técnico a la sustentabilidad y conservación. There's opportunity to go to international frameworks and for technical and financial support for sustainability and conservation. Otro punto más es implementar políticas específicas de protección de la agrobiodiversidad y diversidad genética de México. There's opportunity to implement specific policies in terms of protection of agrobiodiversity and our genetic diversity here in Mexico. Otro punto es priorizar leyes que operen a favor de los procesos de sustentabilidad y elaborar nuevos preceptos al amparo de los derechos de nueva generación. Les llaman DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. There is a need to prioritize the laws that will operate in favor of sustainability and, towards the future. Elaborate precepts that will give legal rights for the future generations, valuing rights such as economic, social, cultural, and environmental rights.
future generations. Luego el último punto dice, valorar las virtudes de nuestro andamiaje legislativo en el sector ambiental y repensar desde la transversalidad la reforma energética, la ley de cambio climático y la capacidad de las instituciones federales, estatales y locales competentes en el tema para que sean más efectivas e incluyentes en todos los ámbitos de la vida nacional. And the final point is to value the virtues of our current legislative framework in terms of the environmental sector, and in doing so, reframe the transversality in terms of the energetic reforms, our laws related to climate change, and the capacity of our federal, state, and local entities who have knowledge in this topic so that they can be more effective and include more institutions in all the environments that we find here at the national level. Y el documento termina diciendo, existen avances en el desarrollo de políticas públicas e instrumentos de manejo sustentable de los recursos naturales del país. Sin embargo, el camino todavía es largo y se requiere de mucho trabajo e inversión en ciencia básica y aplicada, así como en la formulación e implementación de instrumentos de manejo y políticas públicas que fomenten un desarrollo sustentable e incluyente. And the agenda, this section concludes by saying, while there exist advances in the development of public policies and instruments to sustainably manage natural resources of the country, there is, however, a long road to go, and much work needs to be done in basic and applied sciences and their investment, so as to formulate and implement management instruments and policies at the public level that will drive us to a sustainable development, and that is inclusive. Como ven, es un documento bastante analizado por muchos científicos, gente expertos en el tema. Esto no es algo que estemos inventando aquí en San Miguel de Allende o que se nos ocurrió y venimos aquí a platicar de biodiversidad. Es un documento que llevó más de un año elaborarlo y donde colaboraron pues muchísimos investigadores en el tema. As you can see, this document has the influence of many experts. They worked on this document for over a year with the ideas and support of many different experts. Ahora la pregunta sería, de esto que vimos, de los puntos, ¿qué se está cumpliendo en San Miguel de Allende o qué se está haciendo en San Miguel de Allende? So the question now would be, of what these points that we saw, what are the points that apply or are being complied with here in San Miguel? Bueno, yo podría comentar un poquito sobre el punto que me llamó la atención, donde habla de las áreas naturales protegidas. No sé si ustedes sepan que San Miguel de Allende tiene una cadena montañosa muy importante, que es la zona más alta de la región. Y esa zona alta está considerada como una zona prioritaria por varios estudios que se han realizado. Se considera una zona muy valiosa. So I would like to comment on the points that really drew my attention in terms of the natural protected areas. I'm not sure if you all know of the high, large mountainous range here in San Miguel that has been given priority in terms of protection. La razón por la que es muy importante la zona alta de San Miguel es que es la zona donde mayor biodiversidad existe y también es la zona donde se produce oxígeno y donde se produce agua. This range is here in San Miguel is where we find the highest levels of biodiversity and which creates water. Pero también es el hábitat de muchísimas especies, incluyendo el puma. And it's a home to many different species, including the puma. Y venados. Todavía tenemos el privilegio de tener esas especies. And deer, we still have the privilege to have those species present here. Pero también, como las montañas son productoras de agua,
también si no conservamos las zonas altas de San Miguel, se puede convertir en un problema para las zonas bajas. No sé si les ha tocado ver las inundaciones que ha habido en los últimos años. So in terms of these ranges that are so important in the creation of water, if they're not taken care of, that they become then a problem for our low lying areas. I'm not sure if you've seen or participated in the flooding that we've seen in the last years. Y uno de los problemas que tenemos es que estamos modificando y cambiando el uso del suelo, lo estamos convirtiendo en terrenos que anteriormente eran agrícolas o de zonas forestales, ahora se han convertido en fraccionamientos lujosos. And so one of the challenges that we're seeing the change of the use of land from agricultural production and from forest into very luxurious subdivisions. No sé exactamente en este momento cuántos fraccionamientos están autorizados para realizar este año, pero tengo entendido que son bastantes. I'm not sure the exact number of the subdivisions that are approved for this year, but my understanding is that there's quite a few. Entonces, si seguimos poniendo cemento en la zona alta, el agua va a bajar con mayor fuerza hacia abajo. And as we put more cement at the higher levels, water will come down to the lower levels with more and more force. Y sobre todo que se está perdiendo también la vegetación de la zona forestal. And we also are losing the forest vegetation. El punto que me llamó la atención, lo digo porque hubo una propuesta de declarar área natural protegida toda la zona de los Picachos y parte de la otra montaña que es el Cerro de Támbula y también parte de la presa o la presa. And this point drew my attention because there's a proposal to protect Los Picachos, Támbula, and part of the reservoir. Y ese documento pues se hizo de una manera bastante científica, se hizo de una manera muy profesional y es un documento que ahí está, pero la gente no lo conoce, la gente no sabe que se hizo ese documento y es un documento bastante interesante. This document was elaborated by professionals, by scientists, and there it is. A lot of people don't even know that it exists. ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay un punto donde hablan de la conectividad entre los ecosistemas que coloquialmente se les llama corredores biológicos. Es un término que usamos mucho los biólogos para referirnos cuando hay conectividad entre los ecosistemas. Entonces, estas tres grandes montañas que hay aquí en esta zona alta de San Miguel son precisamente un corredor biológico sumamente importante entre la Márgara, el Cerro de Támbula y los Picachos. And so these three areas that I noted, I draw your attention because they form a biological corridor. And this document talks about the importance of the connectivity between the different regions. Otros corredores biológicos son los ríos. El río Laja, que es el río más importante que abastece la presa Allende, es un corredor biológico. Another biological corridor here is the river Laja, which feeds into the reservoir. Y el otro corredor importante es el río que pasa por el Charco del Ingenio y que después se une en San Miguel de Allende y va a dar a la presa, el río Las Cachinches. Another important biological corridor is a river that comes down to the Charco, comes through San Miguel, and then comes out into the reservoir, known as Los Cachinches. Y ese río que pasa por el Charco del Ingenio y que luego pasa por la ciudad, viene precisamente de esta cadena montañosa. Entre más la deforestemos, entre más la sobreexplotemos desde el punto de vista agropecuario y sin un manejo correcto del ganado, que principalmente son borregos y cabras, y también la tala clandestina, el saqueo de tierra. Hay muchos problemas en la zona montañosa. Esas actividades están
deteriorando muchísimo la zona del bosque, y cada año pues el agua que baja a San Miguel baja con mayor fuerza. Entonces es urgente que se empiecen a tomar acciones de reforestación y de manejo de todas las zonas altas de San Miguel. And so this river, those Cochiches, as I spoke about, comes down from this the high range. And as I said, these problems at this level of cutting down forest, clandestinely, you know what I'm talking about. The agricultural use, principally of sheep and goats. If these all these activities continue to deforest this area, then we see these floods just rushing down, water coming down with more and more strength. Entonces los invito a que conozcan las montañas. Hay mucha gente que hace recorridos, hacen caminatas. Ahí tenemos a dos entusiastas de las caminatas en Los Picachos, y es una manera muy bonita de conocer lo que tenemos también aquí en el municipio. So one way to do something is to go out and take a walk, get to know these areas. I see two lovers of hikes in that area, Los Picachos over there. Y me faltó también Don Polo, va mucho a Los Picachos. Often goes up to Los Picachos. Sí, sí. Bueno, si quieren hacer algunas preguntas, de una vez tenemos tiempo para después continuar con la presentación de los compañeros del chat. A ver, primero la señora y luego usted. Espera un poquito. ¿En español? Sí, en español. Bueno, ¿qué autoridad tiene la responsabilidad de implementar todo este programa? ¿Es una autoridad federal o una autoridad estatal o es ambas que se coordinan? Sí. So what agency, is it a federal agency, what entity has the legal possibility of enforcing this framework? Sí. El tema de la biodiversidad se maneja en los tres niveles: el federal, el estatal y el municipal. This framework says there's responsibilities at all levels, at the federal, state, and local level. El municipio tiene la facultad de decidir cuáles son las áreas estratégicas para la conservación y para el manejo sustentable de sus ecosistemas. Municipalities are given the faculties to be able to identify those protected areas. Entonces, San Miguel debe tener un programa que está revisando sí. este programa general. Así es. ¿Existe ese documento? ¿Existe un programa? Yo no, bueno, a ver. De hecho, si quiero poner una parte que habla de la Sí. So that's a good question. Our presenter is saying she can talk about it in the next presentation, because the question is, so is there a local program that gives legal force to this document? And we'll hear more about that shortly. Tú tenías una pregunta. Sí, bueno, iba muy aunado a la legislación. Digo, todos los puntos son muy importantes de tocar en cuanto a la biodiversidad, pero no sé si alguien aquí se ha acercado a lo que dice ecología. Ecología en realidad toma en cuenta la norma 01 de Ciudad de México, y incluso menciona áreas de valor ambiental y suelos de conservación de figuras que no existen en San Miguel de Allende, para hacer las autorizaciones en cuanto a derribo, de arbolado, podas, trasplantes, y ni siquiera está puntualizado a lo que es San Miguel. Entonces yo cuando me enfrenté a eso dije, bueno, entonces creo que hay mucho trabajo en cuanto a legislación local, hablando puntualmente de San Miguel. Y otra cosa, y sí voy a mencionar el nombre, en Piñedo del Cielo, el que está hacia Totonilco, está retirando demasiados árboles, incluso ahí deberían de tener un cambio de uso de suelo, ni siquiera municipal, porque no entra a nivel municipal, entra a nivel ETJ con Semarnat. Entonces... Entonces, inglés para traducir, Muy interesante todo lo que nos estás platicando. Oh yeah, not just like going, oh, it's really interesting, but I haven't translated for any of the English speakers, and it'll be hard pressed to
to really capture it well. I hope someone can help me out if I won't get it all. The Department of Ecology is not, dices que no está, No está puntualizado a San Miguel de Allende. pero dices como este. Es la copia exacta de la norma 01 ambiental del Distrito Federal. Lo mismo. So when you look at this normative, like it's not exactly pointing at San Miguel. Yeah. And San Miguel, in some aspects, is not even enforcing aspects, and very important. And you gave an example with the name. De Viñedos del Cielo. Viñedos del Cielo, who is cutting down a large number of trees and is not using the corresponding, is not acting within the corresponding legislation. Not even talking about here at the local level, but also at the federal level with Semarnat, which is the environmental. Y de hecho lo comento porque yo les pedí sus autorizaciones de su estudio de cambio de suelo, porque antes no se veía la carretera, ahora se ve la carretera incluso, y se negaron a dármelas, y dije, es artículo 8 constitucional. And I actually have even requested that they present the documentation that they are in compliance with all those changes of soil, of land use, and they refuse to share that documentation with me. Entonces, bueno, hay muchos puntos interesantes que se tocan en este tema, y bueno, solo por terminar, en cuanto a una forestación que se está haciendo muy interesante, es igual allí en Atotonilco, se llama Manuel Peña Villarreal, que tiene una asociación con Arboceta Mexicana, y pusieron 50 especies nativas de Guanajuato que se perdieron durante la tala de arbolado. And there's an interesting reforestation, to look the other side, there's an important reforestation project going on, carried out by a nonprofit and a civil association in Atotonilco, who have replaced 50 species endemic to Guanajuato that are in danger of extinction because of these deforestation activities. I didn't catch the name. María Eugenia Villarreal. Ok, me están comentando de que vamos ya un poquito en tiempo y que ya toca la presentación de la compañera del Charco del Ingenio, pero igual podemos seguir comentando después de las presentaciones. And it's now time on track to Aquí hay documentos de lo que les leí. Aquí está el documento completo por si alguien lo quiere. Anyone interested in the document? Buenas tardes, ¿se escucha bien ahí? Good afternoon, everyone can hear me? English? Buenas tardes, soy Alejandra Quesada y vengo del Charco del Ingenio. My name is Alejandra Casada and I am here representing the Charco del Ingenio. Bueno, principalmente nos invitan a participar en el marco de la agenda ambiental con el tema de cómo los sanmiguelenses estamos protegiendo nuestros espacios naturales. And we've been invited to participate here in this environmental agenda to talk about how some people here in San Miguel are protecting our natural resources. Ante esto pregunto, ¿quiénes de aquí son de San Miguel de Allende? And who's here native to San Miguel? Es interesante saber. 20 años cuentan, sí, claro. 20 years count? Eso es interesante porque este tipo de ponencias estamos invitados todos los que habitamos en San Miguel de Allende, pero sería más enriquecedor si estuvieran los que nacieron aquí en San Miguel de Allende. And these are, Perdón, yo tengo una pregunta al respecto. Mira, yo soy de aquí, pero me di cuenta que no existe realmente mucha publicidad. Por ejemplo, en el caso del Charco del Ingenio, yo lo vi en Facebook porque estoy muy en Facebook, pero por ejemplo, tengo mis tíos, mis abuelos, mis primos, todos, no se enteraron acerca de esto. Entonces, por ejemplo, el día de hoy yo les avisé, oye, ¿vienes conmigo? No, porque es viernes o las 6, o sea, es el tiempo. Sí, bueno, esto... Alejandra is sharing, like it is important to have, while you have these spaces, interesting to know that the lack of
participation of the public that's grown up here. And Elisa, who is born and raised here in San Miguel, piped up and said, well, one challenge really is publicity. And she's like, I'm on Facebook, but my aunts and uncles and other members of my family might call it up. When I found about today, said, you know, it's Friday, it's 6 o'clock, it's not a good time for me to come for... Este comentario lo paso a los organizadores porque estoy de acuerdo. Este tema tiene que ser para los de San Miguel, tanto los que son como los que habitan, para que quien coordine pues tenga este dato, cuándo es la mejor opción para los que viven aquí en San Miguel, porque ahorita viernes pues, es mi horario laboral, como el de muchos sanmiguelenses. So it's an important note for the organizers, because to have that cross-public that is different to the public that is both inhabits but also lives and works here, we need to take in consideration the time. Alejandro points out, you know, it's 5 o'clock, it's usually my work hours. Pero bueno, entonces para que pasen la voz los que están aquí que son de San Miguel y también los que habitan aquí en San Miguel, porque es un tema que pues nos compete a todos. Right, and this is a topic that is important for all of us. Bueno, vamos a empezar. ¿En dónde está San Miguel de Allende? ¿No? Siempre es importante saber, porque pues esta ubicación geográfica en cuestión de biodiversidad nos dice mucho. Estamos en la parte, si vemos, del medio de México, es en donde empieza Aridoamérica, termina, bueno, la línea, la franja de Aridoamérica y Mesoamérica. Yeah, so this is important to identify where we are because it impacts in how we describe our diversity, biological diversity here. We're right here on the border zone between Iberoamerica and Central America. Aridoamérica y Mesoamérica. Aridoamérica and Mesoamérica, que compone diferentes tipos de biodiversidad. And these have different biological aspects. Y bueno, aquí vemos San Miguel de Allende desde una perspectiva satelital y observamos esta franja, ¿no? Cómo se ve esta cuestión montañosa y la parte que es más bien de pastizales. So you can see this division here on the satellite image, seeing this more pastoral area and this other more mountainous range. Y ya entrando al tema de biodiversidad, porque bueno, es muy amplio, pero nos vamos a enfocar en el tema de biodiversidad respecto a lo que es la flora y la fauna. And so in terms of biodiversity, there's aspects really in both flora and fauna. ¿Y cuáles son nuestras referencias? Porque podemos decir que aquí hay mucha biodiversidad, pero realmente necesitamos estudios. Para poder dar un dato, no es de lo que yo vi, sino tiene que haber un estudio técnico, en algún punto pues obviamente científico, pero principalmente este estudio que conlleva a periodos, recursos y gente especializada. So in terms of biodiversity, it's important to have a scientific framework and not just rely on I've seen or I believe or there is, but it's also important to have that justified scientific, that those studies justified scientifically. Las referencias que tenemos para dar estos datos de biodiversidad de San Miguel de Allende son tres principalmente. Es un estudio previo justificativo, que fue el que mencionó Atahualpa, de este estudio que se realizó en una superficie aproximadamente de 36,000 hectáreas, que era el 23% del municipio, que era el Picacho, Támbula, Presa Allende. So there are 3 documents that I like to reference in terms of the citations. The first one being the justification, the pre-justification study, which captures over 36,000 hectares, which is about 23% of San Miguel's surface area. Fue un estudio realizado por el gobierno del estado, que ahora es la Secretaría de Medio Ambiente, con obviamente la participación de diferentes organizaciones, tanto académicas como ONG. Se hizo también la convocatoria para las comunidades que allí habitaban, porque tú no puedes decretar un área natural protegida si la comunidad no lo sabe. And so this study was carried out by the state government from their environmental branch, and this was not only was done in conjunction with community participation, with NGOs, with other actors. It's impossible to do this kind of study without being in relationship with the communities that are in part of the protected area. Cabe mencionar que no se decretó esta área natural protegida por intereses socioeconómicos y también por una cuestión legal ya en términos de la Secretaría, en la que se tiene que tener la aprobación de cada uno de los propietarios. Y esa propiedad es, bueno, tiene ejidos
tiene comunidades, tiene propiedad privada. Eran casi 50.000 hectáreas porque se compartía con Comonfort. Entonces realmente es un trabajo técnicamente era viable, pero en una cuestión social no fue viable por esta situación. And it's important to note that this protected area was not approved for two principal reasons: social, economic interest, and for a legal issue, which is that for these areas to be protected, they need the buy-in, the write-off of all the members. And this area was almost 50,000 hectares, including an area in Comonfort, and that includes ejidos, communities, private properties. So while technically possible to create the designated area, socially very difficult and impossible. Bueno, la otra referencia que mencionaba que cuál es la legislación que nos dice para San Miguel de Allende. En 2018 el gobierno municipal a través del INPLAN desarrolló lo que es el Programa de Manejo de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico del Territorio. And the second reference, which is the question we had from the audience previously, is the legal framework. This is based on documentation from 2018 carried out by INPLAN here in San Miguel, and this is basically the land use, the environmental land use program framework. ¿Cuál es el detalle? Que se necesita de la participación de la sociedad porque hubo una consulta pública que es en donde nosotros como ciudadanos y propietarios arrojamos nuestros comentarios hacia ese programa y tenemos que darle seguimiento, no solamente decir está mal hecho o está bien hecho, sino bueno, esto pensamos nosotros y qué sigue después. Entonces ahorita estamos en ese proceso de esperar la respuesta de nuestros comentarios. And so this is a consultative process that invites participation from the community, and the current phase of this program is that we have given comment and we're waiting for the reply. La otra referencia son monitoreos que hacemos de forma constante, que es un monitoreo es observar la fauna y la flora que hay desde el Charco del Ingenio. Nosotros como asociación civil hacemos un monitoreo, esto se tiene desde 2008, es donde tenemos los registros más antiguos, digamos, se ha hecho desde que se funda el Jardín Botánico, sin embargo los listados están desde el 2008 hasta la actualidad. And so this last framework uses the monitoring that we do as a nonprofit, as Charco del Ingenio. We have existing records from 2008, though the organization has carried out that monitoring program from its very beginning. Y si vemos el Charco del Ingenio, la superficie es 0.1% de todo el municipio de San Miguel de Allende. But you can see that we represent only 0.1% of San Miguel's surface area. Okay, bueno, entonces ahora vamos a ver cuál es la biodiversidad que tiene San Miguel de Allende tomando como referencia estos estudios. So I'd like to look at how a picture of San Miguel's biodiversity using these three studies. Tenemos que San Miguel de Allende cuenta con 5 ecosistemas: bosque de encino, bosque de galería, matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio y pastizal. So there's 5 different ecosystems here. In the area we have an elm forest. Quercus forest. Encino? Yes, it's quercus. I don't know in English, but quercus. No? Oak. Oak. El nombre científico es quercus. Galería? The river? Riparian The matorral, which is like the shrub area. The tropical, the Caldea. BTC, I don't know. Another. Bosque tropical caducifolio. Oh yes, so it's like deciduous kind of trees, but it's like for tropical forests. Probably different true biologists would tell me it's not quite that. And the pastoral areas. Bueno, tenemos estos 5 ecosistemas y en estos 5 ecosistemas, conforme a estos estudios, tenemos obviamente el más actualizado es el Programa de Manejo de Desarrollo Urbano, Ecológico y Territorial, que preguntaban ¿qué ha hecho San Miguel de Allende? Pues sí, se hizo este estudio que obviamente como todos pues siempre es perfectible, pero nos arrojó un dato de 614 especies de flora, 9 de ellas están en la NUM 059. Ahorita explico qué es esto en la NUM 059. So the most recent study, the environmental program, the second one to reference, showed 614 flora species,
9 of which are on the NOM 59 list, and I'll explain that. La NOM 059 es una norma oficial mexicana, es una lista en donde están las plantas y animales que están en una categoría de riesgo a nivel nacional. And so this is a list of Mexican endangered species that exist at a national level. Entonces, bueno, vemos que el estudio más actual, que es el PMDUEC, arrojó esta cantidad. El estudio previo justificativo, que fue el del área natural protegida, 219 especies. The first study I referenced showed 219 species. Y bueno, vemos el checo del ingenio, lo que hemos hecho a lo largo de estos años y con este monitoreo que se hace a través de la unidad de ciencias, tenemos solamente en esos 67 hectáreas 532 especies. But you can see the monitoring program that we have in Charco de Ingenio with only 67 hectares. We have 532 species. Lo que nos indica que no es tanto el hecho de estudiar todo el territorio, sino la constancia o la periodicidad con la que se hacen estos estudios, porque si nosotros lo estamos haciendo cada año, nos imaginamos si lo hiciéramos en el municipio, obviamente serían más de 614. Right, so what we're seeing is that it's not just how extensive your study is in terms of these analysis, but how consistent these studies and how well they're carried out. Y es importante recalcar que en el municipio se encuentran especies protegidas, que son estas que menciono, que son las 9 de la norma oficial. And we have 9 protected species on our site. Que las más representativas, probablemente las han visto, es la cucharilla, Dasylidium acrotrichum, el colorino patol, la guamicha, que es una biznaga, el nogal cimarrón o cedro, y bueno, estas solamente puse 4, pero bueno, en realidad el conocer cuál es la flora nativa nos permite poder tener incidencia en políticas públicas como qué reforestar, lo que mencionaba la compañera que se acaba de retirar, que era, ¿con qué voy a reforestar? Pues tenemos que tener y saber qué tenemos, pero ser muy cuidadosos, porque una cosa es lo que tenemos a una cierta altura y otra la que tenemos a lo que mencionaba Atahualpa, la parte más alta. No vamos a reforestar con nogal cimarrón, que se encuentra en una altura en la parte de aquí de San Miguel de Allende, que está más bajo. Entonces sí hay que tener como mucha precaución en saber qué tenemos, pero también conocer cómo se desarrolla. And so these 4 species are representative of the endangered species on that list. And this is also points to the importance of identifying the native species for those reforestation projects that the woman was talking about before she left. It's one thing to reforest the species that is appropriate for one level, and another to use that at another one of the higher levels. Ahora avanzamos a lo que es la fauna. ¿Qué biodiversidad tenemos en cuanto a fauna? Pues bueno, retomando lo de los estudios, como les digo, es una referencia. Vemos que en mamíferos tenemos hasta una cantidad de 53, es lo que se tiene todo San Miguel conforme al programa municipal de ordenamiento. En aves 277, reptiles 26, anfibios 9, o sea, estoy dando los datos más altos. Y en peces 13. So here you look at the highest points from the mammals. We have 53, the birds 77, reptiles 26, amphibians 9, and fish. Algo que les menciono, en cuanto a biodiversidad, tenemos que reconocer que San Miguel de Allende es un hotspot, es un espacio interesante a nivel internacional en cuanto a aves. Guanajuato tiene un registro, el estado, de 366. Aquí tenemos registradas hasta 277. Es más del 50% de las que hay en el estado podemos encontrarlas en San Miguel de Allende. Entonces es como un punto, un grupo que es el de las aves que tenemos que observar, que nos pueden ayudar para conservar los ecosistemas. So one important hotspot to notice is the population of birds we have here in San Miguel. San Miguel is a hotspot in our bird population with 277. That represents over 50 of the species of the 366 species found here in Guanajuato. Y creo que, bueno, los mexicanos no sé si no nos hemos dado cuenta, pero algunos extranjeros ya se dieron cuenta, o con tal razón, bueno, tal es la razón, y ya se dieron cuenta que, por ejemplo, aquí está Obregón, y aquí hay muchísimas asociaciones de observación de aves,
que se han percatado de esto. Entonces, nosotros como sanmiguelenses, ¿cómo nos sumamos a ellos para que este grupo tan emblemático que son las aves nos puedan servir como especies banderas para la protección del territorio? And so one opportunity is to see how San Miguelenses really join into the other organizations, mostly foreigners, who are part of the bird watching initiatives. Because birds can serve as an emblematic forefront for these conservation efforts. Y bueno, lo que mencionaba Atahualpa, se ha detectado que hay puma en la parte montañosa, en Picachos. Esta fotografía es de este estudio previo justificativo del 2014. Si tenemos puma, podemos decir que tenemos un ecosistema conservado, porque este se encuentra en la parte alta de la cadena alimenticia. Entonces, si tienes al alto de la cadena alimenticia, quiere decir que tiene todos los demás para que siga continuando el ecosistema. Entonces, esto es un punto de lo cual nos dice que esta zona montañosa tiene que ser conservada. So, as Atahualpa pointed out, we do have the presence of puma, and puma is an important indicator because it is at the top of the food chain. So it indicates a healthy, it can be an indicator of a healthy ecosystem, because if they exist at the top of the mountain range, that means their entire food chain also exists throughout the ecosystem. Como venado cola blanca, armadillo, cacomixtle, mapache, entre otros, hablando de mamíferos. En cuanto a aves, pues bueno, ya mencionamos. También es bien importante mencionar los reptiles. Por ejemplo, San Miguel de Allende cuenta con 4 especies de víbora de cascabel. Una de las más representativas es la cascabel cola negra, que es la fotografía que vemos ahí, y que todas estas se encuentran en alguna categoría de riesgo por actividades ilegales como comercio ilegal o también por la cuestión de que las matan porque les da miedo. So in addition to the mammals that support animals such as the puma, such as the armadillo, deer, and other animals, we should also point to the reptiles. We actually have 4 representations of species of rattlesnakes here, all of which are endangered. And this one here is the black snake. Bueno, pues ya vimos cuál es la biodiversidad que tiene San Miguel de Allende. Pero bueno, ya esto, ¿qué amenazas tenemos? Pues lo que mencionábamos. Cambios de uso de suelos sin una autorización. Comercio ilegal, vemos en los mercados, nos ha tocado ver cómo venden, bueno, el comercio ilegal es tanto el que lo vende como el que lo compra. Cómo van muchas personas para tener en su casa biznagas de este tamaño, cuando las biznagas tardan mucho en crecer. El participar en comprar estas biznagas, algunos, bueno, hace poco decomisaron en Tosma peyote. Si lo traen a vender es porque alguien lo compra. Las aves, todas estas aves que traen en las jaulas, que también eso es comercio ilegal, no crean que van y ellos las reproducen, no, van y las agarran del cerro y se las traen a los mercados y nosotros felizmente las compramos y las tenemos en esta casa. So we should now also look at the threats, and the first one we already touched on, which is changing the use of land without legal structure. The second is this illegal commerce, and this works on both sides, both those who are selling and they're buying. Because if they're selling, it's because someone's buying. We see often folks purchasing the biznagas. We know biznagas take a long time to grow. There was an incident of peyote being sold in the Saturday market. Or you can look at the sale of birds, which are captured out in the wild and brought in for sale. Otro problema, el crecimiento urbano industrial desordenado, estos fraccionamientos, estos viñedos que se están haciendo sin alguna autorización, sin ningún impacto ambiental. So there's also a growth that we're seeing at the urban level and the industrial level in a disorderly fashion. Y algo que hay que mencionar, las actividades recreativas no reguladas. Estas caminatas al cerro para conocerlo porque me gusta, porque quiero saber más de él, sin una regulación tienen un grave impacto. ¿Por qué? Porque vamos sin preguntarle incluso a la comunidad. Todas estas tierras tienen un propietario. Ahí hay ejidos, ahí hay comunidades que no necesariamente quieren que vayamos a visitarlos para pasar un momento a gusto en la montaña. Entonces, estas actividades recreativas, de tirolesas, de cuatrimotos, de motos de montaña, bicicletas, hasta una simple caminata no regulada puede afectar. ¿Por qué? Porque tenemos esta costumbre de ir
y si algo nos gusta lo tomamos y si tenemos basura la dejamos. Esto se sabe, por eso también las comunidades no están aceptando esto y también como no ven un valor a su tierra porque no se les ha dado, están regalando la tierra. ¿Y quiénes son los más listos? Pues aquellos que tienen el capital para comprárselos y después hacer sus propiedades privadas, sus cabañas y ahora sí, implementar infraestructura para ofrecer un turismo de naturaleza, turismo alternativo sin regulación. But another important area to touch on is unregulated recreational activities. Because these activities, recreation activities ranging from, I heard this called, what do you call it when you? Zip lines, motorbikes, motorcycles, even walking, taking a hike. If these activities aren't regulated, especially without consultation to the property owners, to the ejidos, to communities that take care of these lands, they can have devastating impact. We have a habit of going into some place, seeing something we like, and taking it while leaving trash. Un ejemplo es, por ejemplo, hay una comunidad, no voy a dar nombres, pero hay comunidades que están molestas, los ejidos están molestos porque ya se hizo algo lucrativo el que los de San Miguel de Allende, que a veces ni siquiera son de San Miguel de Allende, son de otras partes o viven en otros estados y ya encontraron como su mita, hacen estas caminatas en las que cobran una buena cantidad y solamente van abriendo senderos, van usando estos senderos que se necesita un mantenimiento para este sendero y no se les pide permiso a los propietarios que son principalmente ejidos. And we're seeing a social conflict arising because of the economic conflict that exists. People coming in and creating their natural cabins and marketing that, not always with the community's consent, or something as simple as taking a walk and charging lucratively to organize that walk, but not giving money for the maintenance of the hiking pathways that they're taking advantage of. Pero bueno, no todo está tan mal, lo podemos solucionar. Creo que todos tenemos derecho a disfrutar de la naturaleza, pero siempre hay que llevarlo de forma regulada. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, están herramientas legales. And these are not insuperable problems. We all have the right to enjoy these natural spaces, but we need to pay attention to these parts. Y voy a enfocar exclusivamente a herramientas legales que tienen que ver con espacios naturales. So I'd like to share some legal frameworks. These are specifically ones that deal with natural areas. Y que aplican para el estado de Guanajuato y sus municipios, porque cabe mencionar que cada estado lo regula de alguna forma. Entonces nos vamos a ir exclusivamente de forma local, el estado, cómo regula y cómo el municipio está obligado a regular. And it's interesting to note that these are state and local frameworks, because each state has the ability to monitor and create their own frameworks. It is municipalities' responsibility to carry out these frameworks. Lo primero nos vamos a la parte federal. La federación, gobierno federal, tiene la facultad para decretar un área natural protegida. At the federal level, they have the ability, the faculty, to be able to make a decree of a naturally protected area. Solamente que hay que tener los pies en la tierra. Para que el gobierno federal decrete un área natural protegida, tiene que haber un elemento muy, especial, alguna especie que solamente se encuentre ahí, o la voluntad completa de la población que habita ahí para que se decrete federal, porque no nada más es decir, ya es federal, no, tiene que tener elementos de la nación, que protejan, que representen la nación para que se decrete federal. So this is a big ask in terms of the federal level, because it can happen in basically two areas. One, to protect a very specific population, or una especie a particular species in a particular place, or that area that we designate from the federal level has the entire buy-in from the community that it represents. Porque decretar un área natural protegida, pues muchas veces se queda en papel, pero tiene que tener una gestión y tiene que tener la voluntad del propietario. So, because to create a naturally protected area, that's on paper, there's all the part of the management and execution. Ante esta situación, lo que hizo el gobierno federal fue crear lo que son las áreas naturales protegidas voluntarias. And so, looking at this,
the government created these voluntarily identified naturally protected areas. Quiere decir que yo como propietario, o sea, yo dueño de esta propiedad, quiero destinar mi terreno a la conservación. So that is, for example, I as a property owner declare my space as a naturally protected area. Y la conservación, también hay que quitarnos un poquito este estigma de decir la conservación es no tocar. La conservación también puede ser un aprovechamiento sustentable, unas actividades recreativas reguladas, no está peleado ni con cabañas, siempre y cuando tenga un estudio y una regulación se puede decretar como área natural protegida voluntaria. And it's important to remove the stigma of that conservation means don't touch. These areas can be managed in a sustainable way. There can be activities related to cabins and tourism, other lucrative activities in a regulated fashion. Y en México existen áreas naturales protegidas voluntarias tan pequeñas de 0.31 hectáreas como lo más grande que se puedan imaginar, siempre y cuando tú seas el propietario. And here in Mexico, there are properties are participating in this program as small as 0.31. Okay, so a fifth of percent, a fifth of one fifth of a hectare to larger than you imagine. But these are all privately held properties. Tengo una pregunta, por ejemplo, en el caso de los picachos, tiene la especie, ¿verdad? Que sería el puma. No, el puma no está en categoría de riesgo. El puma solamente... ¿Qué podría ser el ¿Cómo? La mariposa monarca no, sí está en categoría de riesgo, está amenazada, pero la mariposa monarca en su flujo migratorio ni siquiera pasa por Picachos, pasa por Chaco del Ingenio, pasa por abajo. Ustedes hicieron un estudio acerca de los picachos, bueno, yo enfocándome a los picachos porque se me hace muy importante esa área, pero, por ejemplo, ustedes hicieron un estudio, o ya se hizo un estudio acerca de qué especie podría salvar ese lugar. Gobierno del Estado, no fue el Chaco, fue el Gobierno del Estado, hizo el estudio previo justificativo en 2014. Y el resultado fue que es viable su decreto. Sin embargo, como lo mencioné, se necesita la aprobación de todas. Son 70 comunidades de simplemente San Miguel de Allende, eran 70 y eran 28 o 26 de Comonfort. Entonces, So Anissa asked if we could use the puma as the designated species, protected species, and they're at risk. They're not endangered. It's not they don't endangered. make the highest level to be able to use it. And in terms of the monarch butterflies actually don't pass over as los picachos. They pass down at a lower range. In reference to all of this, we go back to the study, the pre-justification for the designated area that was carried out by the state. And while it's technically viable to create that protected area, comes back to the social part. There are over 70 communities in San Miguel, over 20 communities in Comonfort. They all need to have the write-off. y los propietarios, And all the landowners. los privados también, ellos fueron también otro factor. Muchos. La propuesta, bueno, igual te comento, técnicamente, y no nada más por las especies, por el agua. La regulación, el Servicio Ecosistémico de Regulación Hídrica y Climática resultó que es completamente viable conservarlo, y de hecho iba a ser una categoría de aprovechamiento sustentable, ni siquiera iba a ser la más alta, que es de no tocar, era de aprovechamiento sustentable, era la categoría que le tocaba. Pero pues estos intereses socioeconómicos y la no socialización fue lo que ocasionó, pero todavía ahorita avanzo hacia allá, todavía se puede. So again, technically well feasible, and not only for looking at species conservation, but also in terms of water. That was a really important technical point from this pre-justification. It would also be able to do a sustainable taking advantage of using that water resource. It was all technically feasible, but again, the social buy-in, the social economic interest. Bueno, San Miguel de Allende tiene dos áreas naturales protegidas federales que son de carácter voluntario, que son Cañada de la Virgen y Chaco del Ingenio. So here in San Miguel, we do have two areas that participate in this program, the voluntary program, and that is La Cañada de la Virgen and Chaco del Ingenio.
Ahora, a nivel estatal, ¿cómo podemos proteger los espacios naturales protegidos? Está el Código Territorial, que nos dice que debe de haber un programa estatal de desarrollo urbano ecológico y de ordenamiento ecológico territorial. Es decir, somos de los pocos estados que juntó lo urbano con lo ecológico, porque antes se desarrollaba lo urbano y se dejaba lo ecológico aparte, entonces esto chocaba, empataba. Y ahora se hizo un programa estatal que no sé, bueno, ya es tarde, pero estuvo en consulta pública. ¿Alguien supo esto? Pero es que también es cuestión de responsabilidad del ciudadano, tenemos que estar al pendiente, porque sí hubo publicidad, pero también nosotros como ciudadanos debemos estar al pendiente. Hubo una consulta pública para este programa. So one interesting aspect in Guanajuato as a state, we do have this integrated framework in terms of the environmental and land use consultation. Before those were separate and conflict, we do have a participatory process that we can use, but often people don't find out about it. Entonces, bueno, ahora ya no está en consulta, ya está en proceso de publicación. En cuanto se publique este programa estatal, todos los municipios de Guanajuato tienen que actualizar su programa de manejo, que San Miguel no lo tiene. No tiene programa de manejo urbano, ecológico y territorial. Se hizo el estudio y se puso en consulta, pero no está publicado, entonces no lo tiene. Pero a partir de que se publica el estatal, San Miguel de Allende tiene la obligación a los 6 meses de actualizarlo conforme al estatal. So once this framework we missed the consultation, it's now in process being written and created. Once this is released, it's published, all municipalities have the obligation within 6 months to update their frameworks. Entonces, doesn't have one, but they have 6 months to. Estemos al pendiente porque ya se hizo el estudio de este programa, ya estuvo en consulta el de San Miguel de Allende. Hay que estar al pendiente cuando sea su publicación y su actualización conforme al Estado para que ya sea publicado. So it's important for us as citizens to be attentive to when that is published, to be able to get feedback. ¿Por qué? Porque aquí es como una casa. San Miguel de Allende lo ponen como una casa. Digamos que es una casa, entonces ya tiene 2 cuartos apartados, que es el Chaco del Ingenio y Cañada de la Virgen. Esos 2 ya tienen una herramienta legal que los protege. Es decir, a nuestras 67 hectáreas y las 5.000 de Cañada de la Virgen están destinadas a la conservación. So here, if we look at this in terms of a house, there's 2 homes that already have their legal framework to protect themselves. La propuesta del área natural protegida estatal es la que vemos en amarillo, que comprende la zona montañosa, que es de los Picachos, si ven otra parte es de Comonfort, pero de lo que es San Miguel de Allende es casi el 70% de este polígono. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que estar observando? Que ahora el programa municipal que pongan en publicación, pues realmente tenga apartados ese cuarto de conservación, que es en donde tenemos la mayor biodiversidad del municipio. So now the opportunity is once this framework is published, that we have possibility to create this house of protection and conservation and the extended yellow area, that high range mountain range. Ahora les presento, este es el mapa que presentó el municipio, el plan, como la propuesta de ordenamiento territorial. Si lo vemos otra vez como casa, pues cada cuarto, cada color representa una categoría. Lo que se ve en verde es la parte de conservación y lo que se ve en color como verde más claro es de protección. O sea, esto quiere decir que esos espacios que ya están como un rompecabezas, esas piezas, ya tienen políticas de conservación. So if you look here on this map, the color distinction, the dark green and light green represent areas that have some conservation policies in place. Ajá. Y lo rojo es de restauración, es decir, estos territorios que tenemos que aplicar algunas acciones para que se vuelvan otra vez en conservación. Es como ayudarlas a que otra vez haya biodiversidad. Lo café, sí, lo café. En restauración. In the red areas, you'll see in this puzzle, basically, is areas that are in restoration projects. So there will be opportunities to help them along in conservation. Lo amarillo ya es para actividades de agricultura, de ganadería, zonas industriales.
Y obviamente está la cabecera municipal y las comunidades también ya tienen una proyección para su crecimiento. Entonces, esta es la parte en la que es importante que estemos al pendiente y participemos, porque este mapa se tuvo que haber hecho con la participación social. ¿Cuántos de aquí participaron? Yo quiero saber cómo podríamos participar o cómo hubiéramos podido participar. So the question is how do we participate? Especially as you see this yellow area that's agriculture and tends to be developed. ¿Cómo? Pues hubo un periodo por ley, se tiene una consulta pública, si no mal recuerdo, son 30 días naturales, y este documento estuvo en consulta. El detalle es que fue un documento de casi 700 páginas que no todos leen. So this, if I remember En el INPLAN, electrónicamente y físicamente en el INPLAN. if I remember correctly, there is the 30-day period for consultation, but this is a really large document. This is 700 pages of information. O sea, en realidad sí hay instrumentos, sí hay herramientas. El detalle también es que no se socializan de manera adecuada. Digo, realmente para hacer este trabajo se tiene que ir a cada sitio, a cada comunidad, porque ellos son los que van a tener el impacto, y la ciudadanía también, porque también regula la cabecera municipal. Entonces ahí sí es como, pues, parte de la participación ciudadana, pero también la parte de cómo socializas estos planes. So the real challenge here is how to socialize this information amongst all the communities and everyone. Sí, yo te lo preguntaba porque conozco mucha gente de distintas comunidades y sobre todo cerca de los muchachos, y cuando hemos hablado del tema, ellos están realmente preocupados y les interesa mucho el tema. El problema es que no hay alguien que va con ellos y platica con la gente y los concientiza al respecto, porque son gente muy difícil, realmente son gente muy cerrada, pero en ciertos temas están... Pues cerrada no lo creo, porque bueno, te va. El estudio previo justificativo se invitó para eso existen los delegados, que los delegados escoge la comunidad. Ese es el problema. Eso debería de ser. La discussion es really, que está muy interesante con esto, pero sí. So just Elisa's pointed out that she knows lots of people from different communities along the Picachos, and they'd all be interested in participating, but no one's gone to them. And there is this, the legal framework that every community is represented by a delegate, and they have the possibility of expressing their voice. Eso debería de ser. Así la risa que te dio me da mucha risa las cosas que pasan en México, pero eso debería de ser. O sea, eso es lo que debe de ser. Un delegado debe ser escogido por su comunidad. Si no existe eso, es por toda la cuestión que haga, ¿no? Pero el estudio previo justificativo sí se invitó para que participaran. El detalle fue que cuando se hizo la consulta pública, como siempre, a nadie nos gusta escribir, a nadie nos gusta tener estos criterios y escribirlos, porque no se recibieron de San Miguel de Allende. Cuando se hizo el estudio previo justificativo en la consulta pública, solamente se recibieron aquellos negativos, positivos no hubo. ¿Por qué? Porque no fueron pasados. Well, one of the challenges is that all these observations need to be written, and there was no proposals that were then put as part of this process. Sí, no, y yo entiendo esa parte que tú dices, y te puedo comentar, por ejemplo, en el caso de la gente que yo conozco de ciertas comunidades cercanas, la delegada o el delegado son personas muy corruptibles que, por ejemplo, cuando ellos quieren hacer algo bien para la comunidad, jamás se hace, jamás se llega a nada porque ellos no lo permiten, o sea, nunca llegó la información ahí. And one challenge is that if the delegate can be a figure that is corrupted and the information doesn't flow along, Dice el it's not punto, shared. es corruptible. Entonces, desgraciadamente, pues sí, eso pasa. Pero bueno, esta es la parte de cómo podemos proteger los espacios naturales protegidos, pues es a través de estas herramientas legales, porque plantarnos en un árbol con una cadena, ya no estamos en esos tiempos, tenemos que ser críticos, y cómo podemos influir en políticas públicas, cómo estos espacios, como les decía, ¿cuántos de aquí son de San Miguel de Allende? Pues estos espacios deberían estar llenos y debería haber más participación. So the idea that we have to be able to participate, we have to be able to propose. These spaces of public consultation need to be full with different members. Y la otra, pues, fomentar las otras estrategias como las áreas naturales protegidas voluntarias, en la cual, si tú eres propietario y quieres destinarlo a la conservación, pues adelante. O si tú conoces alguna comunidad que tiene este interés,
También es eso, si tú la conoces y tienes esta posibilidad, digo, San Miguel de Allende tiene una gran ventaja, tiene muchas ONGs, su desventaja es que cada quien va aislado, entonces son fuerzas que no suman, sino que se dispersan. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Pues unirte, hacer estas redes para que si tú como asociación civil no sabes hacia dónde dirigirte, pues alguno debe de saber hacia qué instancias tienes que ir. Por ejemplo, ve a la CONAM y di, esta comunidad quiere que su propiedad sea de conservación. Y el trámite es lo más sencillo, simplemente tienes que hacer un diagnóstico físico y biológico, y social ya lo tienes porque el ejido lo quiere o la comunidad lo quiere, los propietarios lo quieren y se certifica. So one opportunity we have is to promote this idea of these voluntarily designated conservation areas. And one advantage we have in San Miguel is that there's a number of nonprofits. The disadvantage is that we're often dispersed. So you need to be able to indicate to people that peoples and communities can go to the indicated public agency. CONAM, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. And the CONAM is a simple diagnostic to be able to enroll into this program. Also has social aspects. O si quieres hacerlo más en corto, que no vayas hasta la federación, puedes hacerlo con el Estado, porque el Código Territorial ya lo tiene. Tiene la categoría de áreas voluntarias estatales, que es lo mismo, y es más fácil porque ya está aquí en corto. Entonces, No need to go to the federal level, you can do the plan yourself at the state level. Y esto solamente es un certificado, como lo tiene el Charco del Ingenio, que nos avala que legalmente nos protege ante alguna otra interés. Digamos, la asociación civil como tal tiene este certificado, las 67 hectáreas tienen este certificado, entonces ante cualquier interés externo no se puede hacer nada porque tenemos el amparo de un certificado federal. And this is in the case of these programs, then you have that legal backing, you have that legal documentation that is a protected conservation area against any other interest that may come to play. Bueno, ¿tienen alguna duda al respecto? Any questions? Como propuesta, pues es estas zonas que nos muestran ellos como las uniones, bueno, esto que vieron de colores, de verde y demás, se llaman unidades de gestión ambiental territorial. Cada unidad de gestión ambiental territorial, yo también tengo el dato cuántas tiene San Miguel de Allende, pero bueno, sí son bastantes, son como, 300 o más. Cada una tiene políticas, es decir, es como les decía, un cuarto. Es como si yo designara, tengo una casa con 3 cuartos y en un cuarto voy a permitir que entres en la mañana y ahí puedes desayunar. En el otro que entres por la tarde y ahí puedes comer. Y en el otro puedes ir nada más para dormir. Así es como se regula, o sea, una UGA es, por ejemplo, esta que destino como conservación, ahí puedes ir, no puedes talar los árboles, pero la de abajo sí puedes hacer un aprovechamiento forestal. Por ahí va, son políticas que nos dicen qué se puede y qué no se puede hacer en cada uno de estos espacios. So this map represents the many units UGAT. UGAT es U-G-A-T. You know, synonyms and acronyms from federal level. These units then represent a series of policies. So as I had the house, you have the rooms. Each room might have a different, you go through one for breakfast, one for lunch, one for sleep. These designated areas for conservation have their specific policies, which might be you can't cut down trees, you can do forest management. Actividades recreativas, porque no todas, nada más porque es de naturaleza, no en todas puedo hacer tirolesas o en todas, ¿sabes? Tienes que también saber qué es la vocación, qué especies tienes y también qué es lo que quieren los propietarios. So it's a different analysis of the different activities that might be able to take place. Every place is to go and have a zip line, which are the activities that take place in each. Teniendo siempre como prioridad la conservación de la biodiversidad. As long as priority is the conservation of biodiversity. Este ya es como en una forma satelital, que es donde se aprecia más la zona montañosa y es lo como la propuesta, que casi es el 50% del territorio de San Miguel de Allende, que es la parte también alta de la cuenca, las zonas más altas que tenemos, lo que es la Márgara, Támbula, Picachos. Aquí se excluye la presa porque la presa es federal, o sea, la presa ya tiene una categoría como tal. So here are the areas that would be under proposal, almost 50%. You'll notice that the reservoir, the presa, is not included because the presa falls under federal protection. Y pues bueno, no sé, ¿tienen alguna duda? Any questions? Mencionaste que
hay personas que inician actividades poco reguladas, Ujú. cuatrimotos, en esto, en aquello, caminatas, etc. ¿Quién tiene la responsabilidad de velar que eso no ocurra y que si ocurra exista una sanción? Do you want me to translate my question? I actually got it, but you can do it. No, go ahead. So you mentioned there's unregulated activities such as the four-wheelers. What entity is responsible for legally allowing it, or if it occurs in unregulated, to enforce that it stops? Cuando no tienes una herramienta legal que te certifique, te ampare, realmente es el propietario es el que puede cerrar y por aquí no pasas y usar los caminos normales. Cuando tienes ya una herramienta legal, como es un área destinada voluntariamente a la conservación, una ANP federal, estatal, municipal, es la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. So So we would need to wait, entonces necesitaríamos esperar a que el programa sea aprobado. Actualmente San Miguel de Allende, sí. So in this case, if you do not have any legal backing, if you have no legal framework, you don't have any way to have those activities cease. You as a landowner can take action to close on your property, but you don't have the tools, the legal tools, to take further action without this sort of legal recognition. En San Miguel de Allende, como les decía, los únicos dos espacios que tienen son las dos áreas destinadas voluntariamente a la conservación, Charco del Ingenio y Cañada de la Virgen. Es decir, si en el Charco del Ingenio a alguien se le ocurre estar haciendo estas actividades y mi programa de manejo no lo permite, es cuando entran las procuradurías ambientales. And when you have this backing, like the Cañada de la Virgen and the Charco del Ingenio, then you can turn to the Procuraduría, the Environmental Procuraduría, the Justice Department, the Environmental Justice Department, and then you have that legal backing. Cabe mencionar que si se hace una deforestación, un cambio de uso de suelo, como mencionaban, hay otras instancias como la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que estas regulan los cambios de uso de suelo forestales. Es decir, estas zonas que a lo mejor actualmente no tienen una protección, pero se hace el desmonte, se quita lo que es árboles y parte de la cobertura vegetal, tienen que tener un permiso de cambio de uso de suelo federal. Si no lo tienen, es ahí donde entra la Profepa, aunque no tenga el certificado de ANP. And while you may not have a certification, if you do see instances of illegal logging, you do have different tools related to the federal level from Profepa. Que es lo mismo, por ejemplo, de la extracción ilegal de especies, plantas y animales. Si alguien extrae algo, la instancia es la Profepa, la Procuraduría Federal. Profepa at the national level, the federal level is also where you would turn to if you saw a reporting of illegal species, fauna and flora extraction. Bueno, otra pregunta es, esas comunidades que tienen todo ese medio que es tan importante para la biodiversidad, ¿recibieron algún apoyo? Porque, por ejemplo, el Charco del Ingenio tiene un personal y puede analizar y puede tener los recursos humanos para